Un zombie, ¿es un personaje de ciencia ficción o de fantasía? ¿Cómo se diferencia la ciencia ficción del futurismo? Encontrarás estas y otras respuestas en el episodio número 6 de la quinta temporada. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Bienvenidos a este sexto episodio de la quinta temporada y, como siempre, los saluda Javier Martínez. En esta ocasión, como ya saben, vamos a hablar acerca de la ciencia ficción. Este género me ha llamado la atención precisamente porque lo he estado investigando, ya que estoy editando un libro sobre este género que pronto saldrá a la venta en la editorial Kazam A. Todavía no puedo revelar mucho acerca de este libro, pero pues como un anuncio desde ya, pronto saldrá a la venta este nuevo título. En fin, empecemos ya a desarrollar este tema y, como siempre me gusta hacerlo, vamos a comenzar por su historia. Resulta que la ciencia ficción no es para nada un género literario novedoso o que haya surgido hace poco tiempo. Al contrario, surgió a mediados y finales del siglo XIX con autores como Mary Shelley y Julio Verne, precisamente por la influencia de la Revolución Industrial, que por aquellos tiempos pues ya era bastante relevante. Todos hemos conocido obras de estos dos autores. Bueno, en el caso de Mary Shelley, el Prometeo moderno, Frankenstein, y de Julio Verne una gran cantidad de obras. En lo personal, fue mi autor favorito durante mi adolescencia, tal vez uno de los primeros que leí con bastante gusto, digámoslo así. Leí varias obras de él, por lo menos unas 10 libros, si no más, y fue, no miento al decirlo, seguramente el autor que me hizo enamorarme de la literatura. Claro, actualmente conozco muchos más, pero siempre lo recomiendo como un autor que puede llevarnos a forjar un hábito lector, sobre todo entre adolescentes, por mi propia experiencia personal. Pues resulta que durante el siglo XX la ciencia ficción experimentó un gran auge, respaldado especialmente por el cine y las adaptaciones que se hicieron precisamente de las obras más importantes publicadas en este género. Por ejemplo, tenemos a la famosa autora Mary Shelley con Frankenstein, que fue publicada en 1818 y adaptada al cine desde los inicios de este arte por Shirley Dudley en 1910. Imagínense, todavía con aquellas películas a blanco y negro y sin sonido. Tenemos, como ya había mencionado también, a Julio Verne con obras como 20.000 leguas de viaje submarino, publicada en 1870, o De la Tierra a la Luna, publicada en 1865. De 20.000 leguas de viaje submarino tenemos ya una adaptación desde 1905, también a blanco y negro y sin sonido, dirigida por Sir Wallace Macnaghten. Y no digamos ya una infinidad de adaptaciones que se han hecho desde inicios del siglo XX hasta esta segunda década del siglo XXI de obras de este autor francés. Otro autor importante es H.G. Wells, con obras como La máquina del tiempo de 1895, adaptada varias veces como en 1960 y el 2022. También él escribió La guerra de los mundos, publicada en 1898 y adaptada en el 2005 por Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, como muchos de nosotros lo sabemos. Otro autor importante es Arthur Clarke, quien escribió El Centinela en 1948. Este cuento fue adaptado al cine y se tituló 2001 Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick en 1968. Otro autor de los más famosos es Isaac Asimov, quien publicó Fundación en 1951
y actualmente está por salir la segunda temporada de la adaptación como serie en Apple TV. Este autor, Asimov, también escribió Yo Robot, entre muchas otras obras, publicada en 1950 y adaptada al cine en el 2004 y protagonizada por Will Smith. Ray Bradbury escribió Fahrenheit 451 en 1953 y también Crónicas Marcianas, publicada en 1950. Esta última fue adaptada a una miniserie para televisión en la década de 1980 y la encuentran fácilmente en YouTube. Otro autor muy conocido de este género es Philip K. Dick. Él, entre muchas otras obras, escribió un cuento de hecho bastante corto que se titula ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Lo leo así porque el título es una pregunta. Este fue publicado en 1968 y después adaptado al cine en la película llamada Blade Runner, adaptada en 1982 y dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford. Como saben, posteriormente, ya en el 2017, se hizo una segunda parte, una secuela titulada Blade Runner 2049. Pero esta secuela no tiene ninguna base con la obra original, sino que ya es una secuela meramente de la película. También de Philip Dick es El hombre en el castillo, obra de la cual hablaremos más adelante, pero esta fue publicada en 1962. Ahora bien, quisiera tomarme un tiempo para hablar acerca de la ciencia ficción y el futurismo. Esto porque suelen ser dos géneros que de alguna manera se confunden, ya que tienen algunos datos o algunas características bastante comunes. Aunque la ciencia ficción y el movimiento futurista pueden parecer similares debido a su enfoque en el futuro y en la tecnología, son en realidad dos conceptos diferentes con enfoques y objetivos distintos. La ciencia ficción es un género literario que se centra en la especulación sobre tecnología y ciencia y explora los posibles impactos de estas en la humanidad y el futuro. La ciencia ficción a menudo presenta mundos imaginarios y situaciones que no existen en la vida real, pero que son posibles debido a los avances tecnológicos. Por otro lado, el movimiento futurista, también conocido como futurismo, es una corriente artística y cultural de la vanguardia que surgió a principios del siglo XX. El futurismo se centró en la exaltación de la tecnología, la velocidad y la modernidad, y abogó por la destrucción de la cultura del pasado y la creación de una nueva cultura futurista. Si quieren conocer más acerca de las vanguardias y los distintos géneros literarios que se desarrollaron durante esta época de inicios del siglo XX, los invito a buscar el episodio número 4 de la cuarta temporada, donde desarrollé el tema de la vanguardia. Aunque la ciencia ficción y el movimiento futurista comparten ciertas similitudes, como su interés en el futuro y en la tecnología, hay varias diferencias notables entre ellos, en particular el enfoque. La ciencia ficción se enfoca en la especulación sobre la ciencia y la tecnología, mientras que el movimiento futurista se enfoca en la exaltación de la tecnología y la modernidad en sí mismas. Otra característica o otra diferencia más bien es la expresión artística. La ciencia ficción es un género literario, mientras que el movimiento futurista se expresó a través de una amplia gama de medios, incluyendo, claro, la literatura, pero también la pintura, la arquitectura, el cine y otros medios. Otra diferencia son los objetivos. Mientras la ciencia ficción busca explorar las posibilidades futuras de la humanidad y la tecnología, el movimiento futurista buscó crear una nueva cultura futurista que rompiera con la cultura del pasado. En resumen, la ciencia ficción es un género literario que especula sobre la ciencia y la tecnología, mientras que el movimiento futurista fue un movimiento artístico y cultural que exaltó la tecnología y la modernidad en sí mismas. Bueno,
Ahora que tenemos claro que el futurismo y la ciencia ficción no son lo mismo, vamos a desarrollar las características propias de la ciencia ficción como un género literario. El primero de ellos es uno que ya he tocado antes y es la especulación sobre la tecnología y la ciencia. A menudo, este género se basa en esta especulación como las inteligencias artificiales, la nanotecnología, la exploración espacial y otras ciencias que pueden impactar la vida humana en el futuro. Otra característica es la exploración de mundos imaginarios, ya que presenta mundos con planetas extraterrestres, futuros alternativos o universos paralelos. Otra característica de la ciencia ficción es su preocupación por el futuro y la humanidad, así como las posibles consecuencias de los cambios tecnológicos y sociales que estos provoquen. El énfasis en la imaginación y la creatividad es otra característica de la ciencia ficción, ya que al presentar mundos, tecnologías y situaciones que no existen en el mundo real, se amplía mucho la imaginación y creatividad. Otra característica es la exploración de temas sociales y políticos, como el racismo, la discriminación, la igualdad de género y otros problemas actuales, a través de historias imaginarias. Aquí hay que aclarar una cuestión. La ciencia ficción usualmente, o al menos cuando comenzó, cuando nos encontrábamos en la Guerra Fría, usualmente presentaba el nazismo y el comunismo, pero en el futuro. Esto precisamente para no caer o no ser clasificadas como obras propagandísticas o políticas que criticaban uno u otro sistema. De esta manera, al alejarse en el tiempo, podían de alguna manera ser un poco más objetivas y no caer únicamente en la propaganda o en el panfleto, como le llaman también, para tener una visión mucho más objetiva. Otra característica de la ciencia ficción es el uso de la metáfora y la alegoría para explorar temas complejos y transmitir mensajes a los lectores. También es una característica propia de este género el enfoque en la posibilidad y no en lo que es necesariamente probable, así como cuestionar la realidad y la percepción al presentar mundos y situaciones que desafían la comprensión del lector. Una última, pero no menos importante característica de las ciencias, de la ciencia ficción es la creación de mundos detallados y complejos, desde la tecnología hasta la cultura y la sociedad, para ayudar al lector a comprender el mundo que ha imaginado el autor. Y bueno, lo que pasa también es que la ciencia ficción no es una sola, sino que tiene diferentes subgéneros dentro de ella. Y esto es uno de los motivos por los cuales a veces sentimos que es un género muy amplio o que no sabemos cómo clasificar las obras dentro de ella. Por ello hice una lista de los subgéneros que pertenecen a la ciencia ficción. El primero de ellos es la ciencia ficción hard o dura. Este subgénero se enfoca en la ciencia y la tecnología y se caracteriza por un enfoque preciso y detallado en los aspectos científicos y técnicos de la trama. Un ejemplo representativo es la novela Rendezvous with Rama de Arthur C. Clarke. Tenemos también la ciencia ficción blanda o soft. A diferencia de la ciencia ficción hard, este subgénero se enfoca menos en la precisión científica y más en la trama y los personajes. Un ejemplo representativo es la novela La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Otro subgénero es la distopía. Se enfoca en mundos imaginarios en los que la sociedad ha caído y la vida es difícil y opresiva. Un ejemplo de este subgénero es la novela 1984 de George Orwell. También existe la ucronía. Este subgénero presenta una realidad alternativa en la que un evento histórico clave no ocurrió como en la historia real. Un ejemplo representativo es la novela El hombre en el castillo de Philip K. Dick. En esta obra, como les había prometido antes,
se desarrolla la siguiente historia. Estados Unidos perdió la Segunda Guerra Mundial y su territorio ha sido dividido en dos partes. La costa este pertenece a Alemania y la costa oeste a Japón. Al centro quedan algunos estados independientes. Tenemos también la ciencia ficción militar. Este subgénero se enfoca en conflictos bélicos en mundos imaginarios y tecnologías militares futuristas. Un ejemplo representativo es la novela Starship Troopers de Robert A. Heinlein. Está también el subgénero cyberpunk. Este subgénero presenta una sociedad futurista distópica, con énfasis en la tecnología informática y la cultura underground. Un ejemplo representativo es la novela Neuromante de William Gibson. Pero también existe el subgénero denominado Space Opera, el cual presenta aventuras épicas en el espacio con un enfoque en la acción, la exploración y la aventura. Ejemplo de este subgénero es la saga de la Fundación de Isaac Asimov. Y tenemos también la ciencia ficción post-apocalíptica. Este subgénero presenta una sociedad futurística después de un desastre global o apocalipsis y se enfoca en la lucha por la supervivencia y la reconstrucción. Un ejemplo de este subgénero es la novela Soy Leyenda de Richard Matheson, también adaptada al cine en 2007 y protagonizada por Will Smith. A propósito de la ciencia ficción postapocalíptica, en lo personal siempre me he preguntado o he reflexionado de alguna manera a qué subgénero pertenecen los zombies o las películas y novelas y cuentos de zombies que ahora son tan populares en las redes sociales. Aunque bueno, creo que había empezado a decaer el interés en este tipo de series hasta que apareció esta nueva serie, The Last of Us, que está pues arrasando. Entonces, esto me llevó a reflexionar un poco sobre el tema. Resulta que la novela sobre zombies en un futuro post-apocalíptico podría encajar en varios géneros literarios, dependiendo de cómo se aborde la historia. Podría clasificarse como ciencia ficción si se explora cómo se produjo el apocalipsis y qué medidas se están tomando para sobrevivir en ese futuro post-apocalíptico. También podría ser considerada como una obra de terror, si el enfoque principal es la lucha por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y amenazas. Si se incluyen elementos sobrenaturales como la magia o la existencia de seres sobrenaturales, podría encajar en el género de fantasía oscura. La novela podría, de todas maneras, pertenecer a varios géneros literarios y su clasificación dependería del enfoque de la historia y los elementos que se utilicen para contarla. Es por eso que quisiera tomarme un momento no solo para replantear la diferencia entre futurismo y ciencia ficción, sino también para incluir en esta comparación el subgénero de fantasía, que de alguna manera, durante el desarrollo de este guión para este podcast, me di cuenta que podría confundirse de alguna manera. Es por eso que voy a tomarme unos minutos para hacer esto. En general, lo primero es la definición. El futurismo es un movimiento artístico y cultural, mientras que la ciencia ficción y la fantasía son géneros literarios, ambos. Otra diferencia es el enfoque. Mientras el futurismo quería exaltar la tecnología y la modernidad, la ciencia ficción especula sobre la ciencia y la tecnología, mientras que la fantasía nos habla sobre mundos imaginarios y elementos mágicos. Otra diferencia es la ubicación temporal. El futurismo ocurrió, ciertamente, históricamente, en o a principios del siglo XX. La ciencia ficción surgió desde el siglo XIX y se sigue utilizando como género hasta la actualidad. La fantasía, por el contrario, viene desde la antigüedad hasta la actualidad. Otra diferencia son las características principales. El futurismo presenta una nueva cultura futurista, un rechazo a lo tradicional y enfatiza la velocidad, la energía y la máquina. La ciencia ficción, por su lado,
Explora los posibles impactos de la tecnología y la ciencia en la humanidad, mundos imaginarios, futuros distópicos y subgéneros como la ciencia ficción militar y la ciberficción. Por su lado, la fantasía crea mundos imaginarios con criaturas mágicas, magia y elementos sobrenaturales, con subgéneros como la fantasía épica y la fantasía oscura. Por último, los autores y obras representativas del futurismo son Filippo Tommaso Marinetti, quien escribió el Manifiesto del Futurismo, o sea, la obra que desarrolla cuáles son las características de este movimiento artístico y cultural. En ciencia ficción tenemos autores como Mary Shelley, Asimov, Bradbury, Tolkien, incluso también encaja acá, y bueno, muchos más. Y en fantasía estaría también Tolkien, encaja acá, así como J.K. Rowling, por mencionarles algunos. Espero que haya quedado así clara la diferencia específicamente de futurismo y ciencia ficción, e incluido al final el de fantasía. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y que pueden seguir el podcast en @casama, así como a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Gracias a 1900 Radio en Línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Casama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Casama.